Hola, mi nombre es Víctor Gutiérrez, director y fundador del Instituto del Bien Ser. Quiero proponerte conversar sobre un tema, el conflicto. El conflicto es algo ordinario y natural en la vida para todos nosotros. El conflicto en esencia tiene dos componentes fundamentales, uno es interpretativo y el otro es emotivo. Cuando tú tienes una interpretación en la cual miras el conflicto o la situación mucho más grande de lo que parece ser ante ti, entonces eso pone en perspectiva tus recursos para resolverlo. Y cuando lo pone en perspectiva inferior, te encuentras ante una dificultad para poder interactuar o resolver. Pero el otro componente es mucho más importante y es el componente emocional. Y este componente emocional tiene un hilo que nos lleva a un rasgo cultural histórico, que es la búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección es una creencia, es un sistema de creencias, el cual va articulando una serie de emociones que al final, cuando se presenta una situación en donde no soy lo suficientemente competente como debería de serlo, lo que me ocurre a mí es que entonces estoy necesitando demandarme a mí algo, pero este componente emocional es el que va jugando contra mí. Cuando entonces miro un conflicto, me pregunto, ¿el conflicto en sí es un conflicto que tiene una naturaleza negativa? La respuesta es no. No tiene en esencia este conflicto o ningún conflicto una idea que propenda hacia simplemente conflicto, llevar a un destino no venturoso. El conflicto al final es una manera distorsionada de interactuar con la realidad, porque en la realidad está ausente de una naturaleza negativa o positiva de las cosas. Si nosotros lo miramos a la luz de la teoría del observador, cuando miramos la teoría del observador sabemos que no todo lo que observamos existe como aparece ante nuestra mirada. Es decir, que si yo veo un atardecer, el atardecer no tiene la naturaleza de ser hermoso, romántico o deprimente. En realidad, cuando yo interactúo con un fenómeno externo, tiene mucho que ver la forma en cómo lo estoy interpretando y la carga emocional con la cual lo estoy interpretando. Estos dos, interpretación-emoción, son los dos componentes que determinan si el conflicto acaba siendo una oportunidad o acaba siendo un objeto de tensión para el fluir natural de la vida. ¿Y a qué le llamamos en esencia un conflicto? Y piensa, cuando tú le has llamado a algo un conflicto, son esas situaciones que detienen el natural devenir de la vida. Y en el natural devenir de la vida, tú vas ocurriendo de una manera en donde tienes una idea, sales de casa, sales con tiempo suficiente para llegar a alguna cita y te ocurre que de repente un accidente. Eso se vuelve un conflicto, porque altera el natural devenir de la vida o por lo menos de tus planes. Y cuando tú no sabes interactuar frente a esto, entonces vas generando una serie de conflicto o conflictos que pueden desencadenar una reacción en cadena porque ante lo inevitable de el mundo cambiante, nosotros si persistimos en quererlo controlar, entonces estaremos interactuando frente a la certeza de que eventualmente estamos gestando un conflicto. Entonces, ¿cómo podemos interactuar de manera más eficiente ante esto? Necesitas darte cuenta de cómo estás observando la situación. Necesitas empezar a notar qué atributos tiene la situación que corresponden a lo que está sucediendo y cuáles son los atributos que estás imponiendo a la situación. Hablaba hace un momento de un accidente de tránsito. La situación en esencia es que tú vienes con una ruta, con un tiempo, hay un accidente, te detienes.
Ese punto es el hecho, eso es lo que está sucediendo, te estás deteniendo. Si tú interpretas tan bruto este que chocó y justo cuando yo iba a la cita más importante de mi vida con esa persona muy importante en mi vida, y entonces lo que va sucediendo es que tu interpretación, tu conversación interna empieza a incrementar y atribuir a una situación exógena una naturaleza que no la posee. Tú te das cuenta entonces que cuando le quitas historia a lo que ha sucedido o al hecho, entonces tienes la posibilidad de poder interactuar ante lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? ¿Y qué es la realidad? Que no controlamos casi nada de la vida. Podemos agendarlo, podemos acordarlo, podemos planificarlo, pero ante las circunstancias de la vida, tú y yo tenemos muy poca capacidad de control, pero sí tenemos absoluta capacidad de adaptación. Cuando tú desarrollas la capacidad adaptativa, entonces desarrollas una capacidad que mira una situación como un conflicto, y cuando la miras como un conflicto, inmediatamente sabes hacer una pausa en tu disparo interpretativo y lo que empiezas a construir es una nueva interpretación que te permita, más que empezar a construir la queja, el señalamiento, te permite empezar a construir el ¿qué puedo hacer? Ante esta situación, ¿cuáles son mis alternativas? Si el peor de los casos fuera que ante un accidente de tránsito no tienes alternativa de una vía alterna, no tienes alternativa de nada en general, lo que corresponde entonces para ti es, entonces, relájate. Mira entonces más bien de qué manera puedes colaborar, de qué manera puedes sumar, nutrir y integrarte a la posible solución, porque hay una premisa importante en el tema de los conflictos, y es que cuando existe un conflicto, y me voy a centrar también en entornos familiares y empresariales, cuando tú miras un conflicto, pero en el conflicto tú lo describes como ellos tienen un conflicto, ellos tienen un problema, y tú simplemente eres un observador del suceso. Cuando suceden estas cosas a nivel sistémico, si no te ves como parte del problema, es el primer problema. Porque al no ser parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Esta premisa es muy importante porque cuando en Estados Unidos, en Europa más bien, hubo una plaga, una bacteria que en los años de 1800, duró 30 años esta plaga, mató a muchas mujeres que daban a luz. Cuando los médicos las recibían, a los pocos días las mujeres habían adquirido una bacteria en el hospital y morían. Entonces era un porcentaje muy alto y durante muchos años los médicos estaban dando y buscando la medicina que pudiera ayudar a salvar la vida de las mujeres que acaban de dar a luz. Hasta que alguien les dijo: doctores, el problema son ustedes. Durante mucho tiempo se les dijo, ellos no consideraban en ese momento que ellos eran el problema, y a partir de que ellos se vieron parte del problema, empezaron a lavar el instrumental y a tener mayor higiene ellos. Como ellos no la tenían, se generaba la bacteria a través de ellos. Es decir, si no te ves parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Necesitas ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución, necesitas también empezar a incrementar tu capacidad de escuchar. Cuando tú incrementas tu capacidad de escuchar, y esto alguna vez le preguntaban a Nelson Mandela, cuál era su inspiración del tipo de liderazgo que él había desarrollado. Y él narró que cuando era pequeño, su papá, que era líder de una tribu, él acudía a las reuniones de la tribu y se juntaban todos en un círculo. Primera enseñanza, no había, por la forma y la distribución, no había alguien que tuviera el poder. Eran todos iguales. Y la función de su papá como líder era escuchar. Era el último en hablar.
era el que se sentaba a escuchar a la gente. Y cuando escuchaba a la gente, entonces iba logrando como tomar las interpretaciones de la gente en torno a una situación. Y lo que la gente pudiera plantear como una oportunidad o incluso como un conflicto, él lo escuchaba y entonces su devolución al final para todo el grupo era una nueva interpretación que les permitiera construir una oportunidad. Por lo tanto, en esencia, un conflicto no es negativo. Un conflicto tampoco necesariamente es una oportunidad, porque en realidad en la naturaleza del conflicto o de esta crisis no depende de ella misma, sino depende de los ojos que la observan, de los oídos que la escuchan. Depende de cada persona que es capaz de interactuar eficientemente, construyéndose como uno nuevo a partir de la oportunidad de transformarse a sí mismo. Cuando miramos los conflictos, entonces podemos polarizarlos y mirar un tipo de conflicto que nos construye y otro tipo de conflicto que nos destruye. Conversemos sobre este primero. El conflicto destructivo. ¿En qué momento se convierte en destructivo una situación particular? ¿Y por qué algunas personas un conflicto, una misma situación, en realidad los pone de cabeza, los pone en un conflicto y en una crisis muy intensa, mientras que a otros los puede potencializar? El conflicto destructivo, en esencia, lo que va a hacer es detonar una cantidad de emociones que entrarían en una categoría de emociones nocivas o emociones destructivas, y este particular tipo de emociones alimentan una interpretación que lo que hace esta interpretación es construir y articular una historia que puede ser digna de una novela de terror. Y esa novela de terror entonces empieza a incrementar y a incrementar la emocionalidad, y cuando ves una situación puedes dramatizarla, pero particularmente va a suceder algo. Tú eres la víctima de esa situación. Eso es un conflicto. Un conflicto lo vas a mirar para que se incremente, lo tienes que mirar contigo, contra ti, te tiene que afectar a ti. Y la forma en cómo lo vas interpretando empieza a tener una serie de posibles desenlaces fatales. Cuando tú vas creando desenlaces fatales, el mecanismo reptiliano del cerebro lo que va a articular es mecanismos de defensa y genera inmediatamente historias fatales como una forma de prevenirte para que no te dejes caer en eso. Y aunque el mecanismo tiene de fondo una intención de sobrevivencia, en realidad, de manera positiva o de manera funcional, en realidad te resta la capacidad de interactuar ante el mundo. Un conflicto destructivo, entonces, es una manera de interpretar una situación que está pasando. No tiene que ver con la situación, tiene que ver con la forma en cómo lo interpreto. Y en la forma en cómo lo interpreto, entonces, genera destrucción para ti y muchas de las relaciones que tienes. Seguramente lo has visto. Un accidente de tránsito, una persona que se baja y pregunta a otra, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y otra que se baja muy ofuscada, lamentándose del auto, de la crisis, de lo que va a pasar, de llamen al seguro, llamen a los bomberos, llamen al Papa, llamen a otros para que salve esta situación. Esa exageración tiene que ver por la manera particular en cómo se está interpretando. Entonces, el conflicto destructivo es una interpretación ante una situación de manera exagerada, y en donde se le está atribuyendo cualidades negativas exageradas a cierta situación. Eso es el conflicto destructivo. Ahora miremos el conflicto constructivo. El conflicto constructivo, misma situación, un accidente. La interpretación que puedo dar, que me pueda potencializar en un accidente, pudiera ser el ¿cómo estoy? Qué fortuna que no me pasó nada. Cuando yo miro entonces la perspectiva destructiva, saldría a mirar la lámina del auto y decir que conflicto va a salir carísima la reparación. Pero el conflicto constructivo es una situación a través de la cual yo puedo enfocarme en lo vital y sustancial de la situación.
Regularmente lo vital y sustancial tiende a ver con situaciones que procuren y promuevan la conciencia y el cuidado de mí mismo. ¿Cuándo entonces pudiéramos nosotros empezar a construir y pasar de un lado a otro? Es muy sencillo. Depende de la capacidad de darme cuenta. La diferencia fundamental entre pasar a un conflicto destructivo frente a un constructivo es la autoconciencia. Si estoy dotado de la conciencia suficiente, puedo entonces elegir, construir y observar esas situaciones que también están presentes en el conflicto, pero que pueden ser importantes anclajes para aplomarme ante la vida y ante las cosas que subsisten y prevalecen y que son privilegiadas y trascendentes en la vida. Si no tengo la autoconciencia, mi tendencia natural por tallo encefálico, cerebro reptiliano, será mirar la crisis. Hay una función del cerebro que se llama distorsión por defecto, y esta distorsión por defecto es una funcionalidad del cerebro que es primitiva, que nos permite detectar el peligro más allá de todo lo que está perfecto. Esta función primitiva le permitía a los seres hace muchos años, cuando se dedicaban a cazar, lo que les permitía a ellos era observar. Y cuando podían observar en sus traslados y en sus rutinas y en sus salidas, y pudieran observar algún predador, entonces eso les ayudaba a poderse salvar de ser devorados por algún tigre o algún animal. Esto queda sostenido a lo largo de la evolución de la especie, y hoy para ti y para mí es mucho más fácil detectar lo negativo en alguien e incluso en nosotros, y cuando lo detectamos en nosotros no es porque seamos unas personas negativas, es porque el cerebro está cumpliendo su función de cuidarnos. Cuando entonces tenemos esta función que es natural a nosotros, tenemos que dotar de conciencia al conflicto para poder elevar y construir una nueva interpretación que nos permita a nosotros relacionarnos en el conflicto como una gran oportunidad. La diferencia entonces es que el conflicto es lo que le pone sabor a las cosas. Cuando ves un partido del deporte que más te guste, lo que hace interesante el juego es cuando estás a punto de lograr, pero estás en riesgo de no lograrlo. Esa situación que te genera cierto nivel de estrés. Una aventura en un viaje. Esos conflictos que vas sorteando y que vas superando es lo que hace la narrativa del viaje. En realidad la vida sin conflicto sería demasiado plana, pero con conflicto y con una adecuada interpretación catapulta historias extraordinarias para tu vida. ¿Cómo convertimos un conflicto en una oportunidad? Importante atender lo siguiente. La clave para poder precipitarte hacia un lado negativo o una oportunidad tiene que ver con la autoconciencia. La autoconciencia es fundamental. En el grado y medida en que tú tomas conciencia de lo que te sucede frente a lo que está sucediendo, este movimiento te permite a ti hacer una breve pausa antes de que la interpretación y la emoción se desborden ante la situación que está cambiando el natural devenir de las cosas. Pensemos en una situación que sea un conflicto en tu vida ordinaria, a nivel personal. Piensa en esto. Una llanta ponchada. ¿Es un conflicto? Depende. Y seguramente podrás pensar, depende si tengo una cita, depende si es un sábado en la tarde y no planeabas ir a ningún lado, pero también depende si es el lunes a las 7:30 de la mañana y tienes una cita a las 8. La circunstancia es la que hace que una llanta ponchada sea interpretada como un conflicto o como una oportunidad. Finalmente, a nivel personal, lo que tendrías que ver es hacer esta pausa y a partir de esta pausa mirar qué recursos son con los que dispongo para resolverlo. Segundo, con quiénes cuento para auxiliarme para resolverlo. Finalmente, no todos los conflictos tienen que caer en tu
único campo de acción. También de repente tenemos que coordinar y habría que reconocer que no todo se resuelve con tu propia mano. Si tú eres una Wonder Woman o un Superman que todo lo hace solito y eres de esos grandes héroes que van solitarios, pues de repente date cuenta que no es para tanto, que te puedes relajar y que puedes pedir ayuda. ¿Cómo entonces podemos convertirlo cambiando la interpretación? No es suficiente con cambiar la interpretación, es importante que en el cambio de interpretación mires qué tengo que hacer y lo hagas. Porque si solo cambias la interpretación pero sigues en el mismo lugar, y hace un momento comentábamos de un accidente, y miras el accidente y dices, bueno, mi interpretación es que estoy vivo, qué gran alivio. No, llámale al seguro, mira con quién te puedes auxiliar para resolver, a quién le tienes que avisar que vas retrasado en la cita. Tienes que tomar acción. El cambio de interpretación sin una acción, entonces se vuelve un cambio de paradigma inútil. No se trata de que el conflicto simplemente lo mitigues y lo interpretes con puro actitud zen. Y entonces cuando la actitud te la pones muy zen, todo haces que se paralice, se detenga y entonces pierde perspectiva. A nivel empresarial, si tú estás en un conflicto dentro de tu empresa, tienes que distinguir algo muy importante. El conflicto que estás viendo tiene como origen unas causas que no estás viendo. Si tú solamente quieres atender el conflicto, lo que va a sucederte es que al atender solo el conflicto, sin las causas que lo producen, estarás condenado a repetir y repetir interminablemente ese mismo conflicto. La clave es, de todo lo que sucede, encuentra la causa. Tú siempre tienes que estar observando a nivel empresarial que el fenómeno de desintegración de equipos, el fenómeno de los conflictos entre los líderes, las áreas desarticuladas, un área que trabaja solamente para cubrir sus KPIs, otra área que solamente ve sus KPIs, y finalmente este proceso que no genera armonía es porque cuando vemos un conflicto solamente estamos buscando de alguna manera ¿cómo puedo yo hacer para yo estar mejor? Y es lo que veníamos articulando cuando hablábamos de si no te ves como parte del conflicto, tampoco te puedes ver como parte de la solución. Así que en el mundo empresarial, todo efecto que ves tiene causas que no ves. Tu responsabilidad es rastrear las causas para diseñar estrategias que transformen el conflicto en una oportunidad de aprendizaje y transformación. A nivel personal, cambia la interpretación y concéntrate en las acciones que devienen de manera natural a partir de esta nueva interpretación. Interpretación adecuada sin acción es una semilla infértil. Es depositar una semilla en el pavimento. Cambio de interpretación con acciones adecuadas es depositar la semilla en una tierra fértil. El cambio de paradigma reside en un pequeño instante, en esta pausa que haces para poder mirar que esto que está sucediendo va a desarrollar en ti una nueva fortaleza y una nueva capacidad que posiblemente no habías desarrollado o no te habías enfrentado a ella. Pero tu crecimiento depende de la transformación del conflicto en una oportunidad de desarrollo. Estos conflictos te fortalecen, a diferencia de los conflictos en donde te quedas atrapado y simplemente no puedes o no crees que puedes movilizarte. Así que concéntrate en toda la oportunidad que un conflicto hace para ti como una gran oportunidad de reescribir una historia fantástica en tu vida. Si quieres conocer cómo abordar situaciones de la vida ordinaria desde una perspectiva extraordinaria, sígueme en redes sociales. Me vas a encontrar en Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify y Facebook como Víctor Gutiérrez. Te espero.